Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a ver cómo resolvemos el dominio de una función. Bien, el dominio de una función es los valores que toma la variable x, una función. Si tenemos una función determinada, tenéis que saber que una función es la relación entre dos variables, y x, donde y depende de la función de x, depende de la variable x. Se dice que la variable x es la variable independiente y la variable y es la variable dependiente. Bien, pues el dominio son los valores que puede tomar la variable x y el recorrido son los valores que puede tomar la variable y, ¿vale? Bien, ¿cómo calculamos el dominio? El dominio se calcula en función, o sea, dependiendo del tipo de función de que se trate. Tenemos que tener claro para cada tipo de función cómo resolvemos el dominio. Bien, voy a explicar a continuación esto que he dicho. Bien, el dominio depende, por tanto, del tipo de función. ¿Qué funciones tenemos? Pues, en primer caso, si tengo funciones polinómicas. Funciones polinómicas son polinomios. Del tipo, es cuando tenemos una función que es un polinomio. Un polinomio, como sabéis, es algo como esto. Así. Un polinomio de cualquier grado. El dominio de una función polinómica es el caso más fácil, el dominio siempre es todo R. El dominio de f de x es todos los números reales, existen siempre, ¿vale? Ejemplos. El dominio, si tengo, por ejemplo, una función, pues una simple ecuación de segundo grado, un polinomio de segundo grado, pues no hay que hacer nada. El dominio es todo R. Así, ponemos simplemente todo R. Nada más tenemos que tener claro que es un polinomio, ¿vale? Si tengo algo como esto, fijaros, si yo tengo ahora un polinomio compuesto por coeficientes donde intervienen, por ejemplo, fracciones, así, esto sigue siendo un polinomio, ¿vale? Esto seguiría siendo un polinomio y el dominio sería todo R. Si tenemos una función donde la x nos aparece con exponente negativo o exponente fraccionario o en el denominador, ya no es un polinomio. Por ejemplo, si tengo x elevado a un medio más 3x elevado a 3 medios, ten en cuenta que esto ya no es un polinomio, porque esto, cuando tengo potencias fraccionarias, estos son radicales. Esto sería raíz de x más 3 por raíz cuadrada de x al cubo. Por tanto, esto ya es una función radical, ya no es un polinomio, ¿vale? Y también pasa cuando tengo potencias negativas. Yo tengo esto. Esto, fijaros que me quedaría 1 partido de x al cuadrado más 3 partido de x al cubo. Y esto es una función racional, donde aparecen las incógnitas x en el denominador. Por tanto, en este primer caso que he explicado, en las funciones polinómicas, nada más tenemos que tener claro lo que es un polinomio y ya está. Cuando tenemos delante un polinomio, el dominio es todos los números reales, ¿vale? Vamos a ver más casos. Bien, el segundo caso es cuando tenemos funciones racionales. Funciones racionales son cocientes, normalmente cocientes de polinomios. Aunque puede ser, esto que voy a explicar sirve para cualquier caso, ¿vale? Bien, cuando tenemos un cociente, el denominador, si nos, para los valores de x que nos dé 0, el 0 en el denominador no existe. Cualquier número partido por 0 no existe, ¿vale? Por tanto, en esos casos, los valores que anulan el denominador son los que no pertenecen al dominio. Entonces, el dominio de una función racional es todos los números reales menos los x que hacen 0 el denominador. Así, ¿vale? A ver un ejemplo. Bueno, un par de ejemplos. Si tengo esta función x más 1 partido de x menos 1. Aquí simplemente cogemos el denominador, solamente el denominador. El numerador no tengo que hacer nada. El denominador lo que damos a 0, me sale x igual a 1. Por tanto,
el dominio sería todo R menos el 1. Así, ¿vale? Otro caso. Si tengo, por ejemplo, x al cuadrado partido de x al cuadrado menos 4. Así. Igual, cojo el denominador y lo igualamos a 0. En este caso es una ecuación de segundo grado. La resolvemos, pasamos el 4 al otro lado, quitamos el cuadrado y me sale más menos raíz de 4, que es 2. Aquí me salen dos valores, por tanto, en este caso, el dominio de la función es todos los números reales menos el menos 2 y el 2. Se ponen entre llaves y con coma, separándolos con coma, ¿vale? Aquí puedo ir poniendo el número de puntos que no pertenecen al dominio uno detrás de otro, ¿vale? Bien, tercer caso. Cuando tenemos funciones irracionales o radicales, son funciones en las que aparecen radicales, ¿vale? Del tipo así, una función raíz enésima de otra función dentro, ¿vale? Aquí tenemos que distinguir dos casos. Cuando n es impar, cuando el índice es impar, el dominio de la función es igual al dominio de lo que está dentro. Es decir, cuando n es impar, el radical no influye para nada. El dominio es el mismo que si no hubiera el radical, ¿vale? Y cuando n es par, cuando el índice es par, aquí sí que el dominio de la función es nada más, va a existir la función cuando lo que está dentro del radical es mayor o igual que 0. Tenéis que saber que la raíz de índice par nada más existe si lo que está dentro es positivo o 0, ¿vale? Pero vamos a ver dos ejemplos. Si tengo la raíz cúbica de x, perdón, aquí, de x menos 2. Voy a poner fácil, así. Bien, en este caso, el dominio de esta función, como el índice es impar, el dominio es el dominio de x menos 2. X menos 2 es un polinomio, por tanto el dominio sería todo R. ¿Lo veis? Porque el índice es impar. Y el dominio, por tanto, es como si la raíz no estuviera. Por tanto, el dominio es el dominio de x menos 2, que es un polinomio. ¿Vale? Si tenemos, voy a poner otro caso, una función con raíz también cúbica de 1 partido de x, ¿veis? Entonces el dominio sería el dominio de 1 partido por x. Como x es el valor que anula el denominador, x igual a 0, el dominio en este caso sería todo r menos el 0 que anula el denominador, ¿vale? Pero la raíz no influye para nada. Voy a poner otro ejemplo, pero ahora con raíz cuadrada. Si tengo la raíz cuadrada de x menos 2, la misma que aquí, pero con raíz cuadrada, para que lo veáis la diferencia. En este caso sí que, como el índice es par, x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Tengo que resolver la inecuación que me queda dentro del radical. Esto no tengo más que, como es una inecuación de primer grado, no tengo más que despejar la x me queda mayor o igual que 2. Esto ya pondríamos el dominio como un intervalo, que sería desde el 2 hasta el más infinito. Ya tendríamos el dominio de la función, ¿vale? Todo consiste en resolver la inecuación que se quede dentro. Esto se puede complicar en función del tipo de inecuación que nos quede. Aquí ha sido una ecuación de primer grado muy sencilla, pero podría existir una inecuación de segundo grado, una inecuación de un cociente, etcétera, etcétera, ¿vale? A continuación, el dominio de una función logarítmica. Bien, en las funciones logarítmicas son del tipo logaritmo, el tipo que sea. Aquí he puesto logaritmo neperiano porque es el más frecuente, el que más se utiliza con funciones, ¿vale? Pero esto es válido para cualquier logaritmo. El logaritmo de una función, en este caso he puesto g de x, sería el dominio, lo que tengo que hacer es resolver la inecuación que me queda dentro del logaritmo. Es decir, la función que tengo dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Entonces, ¿por qué? El logaritmo nada más lo puedo calcular de números positivos, ni siquiera de 0. En este caso, fijaros cómo
no lleva al igual. Se hace exactamente lo mismo, acordaros, de que se hace exactamente lo mismo que cuando tengo un radical con el índice par, solo que no se pone el igual, porque la raíz de cero sí que existe, pero el logaritmo de cero no existe, ¿vale? Entonces, voy a hacer algún ejemplo. Si tengo el logaritmo de x, voy a ponerlo, por ejemplo, de 4 menos x. Así, un poco para que veáis otro tipo de inecuación. Aquí lo que tengo que resolver es la siguiente inecuación. Lo que está dentro del logaritmo, 4 menos x, tiene que ser mayor que 0. Así. Ahora tengo que resolver esta inecuación. Esta inecuación es de primer grado, donde lo que hago es pasar el 4 al otro lado, me queda menos x mayor que menos 4. Pero como lo que me queda a la izquierda, menos x, me ha quedado negativo, ahora lo que hago es cambiar el signo. Cambiamos el signo de la inecuación, cambia el símbolo de inecuación de mayor, pasa a ser ahora menor, y me queda 4. Por tanto, la solución es x menor que 4. Los x menores que 4 son el intervalo de menos infinito hasta el 4. Por tanto, el dominio de esta función sería de menos infinito hasta el 4 abierto. El infinito, acordaos, siempre se pone abierto. En este caso lo pongo abierto porque no lleva al igual el 4. ¿Vale? Bien, voy a poner otro ejemplo. El logaritmo de, voy a poner ahora una inecuación de segundo grado. Por ejemplo, así, en este caso. En este caso, lo que está dentro es x cuadrado menos 4 tiene que ser mayor que 0. Bien, para resolver esta inecuación de segundo grado, recuerdo que lo que hay que hacer es resolver la ecuación de segundo grado. En este caso, me salen dos soluciones. Paso el 4 al otro lado y me sale más menor 2. Estas son las dos soluciones. Lo que hacemos con esas dos soluciones es ver qué signo tiene en cada uno de los intervalos. Entre los dos valores que me han salido los ponemos en la recta real. Y ahora no tengo más que ir cogiendo un valor de cada intervalo y comprobar el signo que tiene. Si cojo el 0 y sustituyo aquí en esta inecuación, me sale negativo. Si cojo el 3, por ejemplo, y sustituyo aquí, 3 al cuadrado 9 menos 4, me sale positivo. Y lo mismo si sustituyo, por ejemplo, menos 3, en este caso me sale también 9 menos 4, que es 5. Me sale también positivo. Así. Por tanto, me da positivo en este intervalo y en este. Y como no lleva al igual, el menos 2 y el 2 no los puedo coger. ¿Vale? Y ya, con esto podemos escribir el dominio como el intervalo de menos infinito a menos 2, abierto, unión del 2 al más infinito, de esta manera. Y ya tenemos este dominio. Bien, el último tipo de función que vamos a ver son las funciones exponenciales. Bien, en este caso, el dominio de una función exponencial, normalmente siempre pensáis que es más difícil de lo que es, pero al final resulta que es el caso más fácil, porque el número b no pinta nada a la hora de calcular el dominio. Cuando digo número b, estoy poniendo el número b porque es el caso más frecuente de función exponencial que se utiliza en funciones, ¿vale? Pero esto nos vale para cualquier otro tipo de base. Por ejemplo, si en vez del número b tenemos 2, 3, cualquier base, ¿vale? Pero cuando tenemos la base, como estaba diciendo, no influye, en este caso el número b, no influye para nada para el cálculo del dominio. Es decir, el dominio de una función exponencial existe si existe el exponente. Es decir, el dominio de f de x de la función exponencial es igual al dominio del exponente. ¿Vale? O sea, voy a poner algunos casos. Si tengo, por ejemplo, e elevado a x al cuadrado más 2. Bien, pues el dominio, en este caso, es el dominio de lo de arriba. O sea, no hay que hacer nada con el número e. El dominio de x al cuadrado más 2 es un polinomio, por tanto el dominio sería todo R. Bien, si tengo, por ejemplo, e elevado a raíz de x, pues el dominio sería el dominio de raíz de x. El dominio de f de x sería el dominio de raíz de x. El dominio de raíz de x es cuando x es mayor o igual que 0, como explico anteriormente. Por tanto, esto sería el intervalo desde 0 cerrado hasta más infinito. Y así, cualquier caso, ¿vale? Si tengo, por ejemplo, e elevado a 1 partido de x menos 2, voy a ponerlo esto así.
así. Entonces, en este caso, lo que está en el exponente ahora es un cociente. Como hemos visto antes, el dominio de un cociente es todos los números reales menos los que hacen 0 en denominador. Por tanto, x menos 2 lo igualamos a 0, me sale x igual a 2, y por tanto, el dominio de la función es todos los reales menos el 2. Bien, pues hasta aquí tenemos todos los casos ya vistos del cálculo de dominios, que como he explicado antes, depende el cálculo del dominio, lo que tenéis que fijaros es el tipo de función. Acordaros, para cada caso, qué es lo que tenemos que hacer. Luego ya interviene en algunos casos el cálculo de algunas inecuaciones como en las raíces, en los radicales o en las funciones logarítmicas. ¿Vale? Bueno, eso es todo. Venga, hasta el próximo vídeo. Adiós. Suscribiros.